¿Cómo les va? Buenas noches también a los que nos están mirando por internet. La verdad que les pido que prestemos mucha atención a este testimonio que nos van a dar Erika y Juan, porque verdaderamente nos va a llenar de fe. Sinceramente, el Señor ha obrado milagros grandes en la vida de ellos. Me gustaría tener una foto, si pudiera, en una pantalla ponerla de cómo llegó Erika a la comunidad. Erika estaba blanca como un papel, ¿no es cierto? El color de su piel era pálido, impresionante, estaba enferma de una enfermedad autoinmune, el lupus, estaba con muletas y realmente estaba muy, muy triste el día que viniste por primera vez, la recuerdo. Y bueno, vamos a escuchar porque el Señor ha hecho maravillas y quiero que ellos les cuenten lo que Dios ha obrado. Te escuchamos, Erika. Bueno, si bien Dios me sanó y ha hecho infinidad de cosas en nuestra vida y en nuestro matrimonio, hoy lo que orando decimos dar como testimonio es el nacimiento de Abby, nuestra hija. Sinceramente, después que tenés una enfermedad autoinmune, ya desde antes me decían que quedar embarazada, tener un bebé era algo muy riesgoso. De hecho, me decían que las posibilidades de aborto eran altísimas. O sea, me daban pocas esperanzas. Y también me llegaron a decir que si nacía nena, el 99% de posibilidades que naciera con lupus, a lo cual ya desde antes, desde que me dijeron todo esto, yo no estaba de novia ni nada, yo ni pensaba en la maternidad porque decía, si nacía una nena la estaba condenando a que viva y sufra, y la verdad que no quería. Y bueno, sinceramente, cuando llegó Abby, fue vivir en la sobrenaturalidad, porque batalla hemos tenido de todos los tipos. Desde que entrábamos a un consultorio, una consulta, era todo negativo. Me decían infinidades de cosas que me podía pasar durante la gestación, que me podía pasar durante el parto, que me podía pasar después del parto. O sea, el panorama era... Uno iba y se sentaba y decía, ¿para qué uno viene acá si en vez de darte esperanza, era todo? Y bueno, y yo llegó a un momento que lo que dije es, por la llave del Señor Jesucristo estoy sana, el Señor me regaló la sanidad a mí, y si me regaló por herencia, se la regaló a mi hija. Y yo iba a las consultas, me hacía todos los controles, pero no escuchaba nada de lo que me decían. Llegaba un punto que... yo nomás alababa al Señor en mi mente y lo único que le decía al Señor, yo sé que mi hija va a nacer sana, y así fue. No tuvimos una complicación. Yo me hacía controles todas las semanas, ecografía cada 15 días, análisis cada 15 días de los que no iba a la ecografía, y nada, no pasó una sola complicación, no tuvimos un solo problema. Nuestra hija nació sana, yo estoy sana, así que bueno, es la gloria para el Señor. ¡Aplauso! De pie me pondría para darle un aplauso al Señor, porque la verdad que es maravilloso cómo el Señor la sanó a Erika. Su salud está perfecta, la salud de su hijita, Y aparte es muy hermosa esa bebé. El Señor ha obrado muchos otros milagros en la vida de ellos. Juan, su esposo, bueno, en ese momento no se conocían, empezaron a tener un noviazgo en el orden de Dios. Y contanos, Juan, ¿qué siguió haciendo el Señor ahora ustedes casados y en tu vida? ¿Cómo obró Dios? Ella quiere contar también. Bueno, buenas noches. Quería también contar lo que Dios hoy también nos regalaba en este día, pero si bien... Hace un año y medio atrás pedíamos que un nuevo hogar para nosotros, y bueno, fue así que también nos aferramos a las cosas de Dios, que nos decía que teníamos que ayunar y también con oración, de entregar horas de sueño, y fue tan grande la bendición que Dios empezó
desde el comienzo a orar en nosotros, primero a moldearnos y a restaurarnos. Después fueron viniendo las bendiciones, un nuevo terreno. Después también nos dio la gracia de poder seguir construyendo. Y para gloria de Dios, hoy nos acabamos de mudar, así que fue una gran bendición también. Toda la gloria para el Señor. Gracias, gracias. Gracias es lo que se me ocurre decirle al Señor cuando los veo a ellos tan restaurados, tan levantados, porque el Señor obra milagros. Y si alguno hoy estaba con un poquito de dudas o falta de fe, yo creo que este testimonio nos vamos todos con mucha fe. Gracias, chicos. Que Dios los bendiga mucho. Y gracias, Señor. Bueno, fuerte el aplauso al Señor, porque ahí está el milagro. No sé si lo viste. Cuando a vos te dicen dónde está el milagro, podés decir, mirá, era así de chiquito y está en mi grupo. Dios hace milagro, está en mi grupo. La gente dice, 99%, la madre que dijo, yo le creo a mi Señor. Y yo le creo a mi Señor, y yo le creo a mi Señor. 9 meses fue al médico y no sé cuántas consultas le dijeron, no. Y ella dijo, yo le creo al Señor, yo le creo al Señor. Y ahí está, el milagro. Mamá milagrosa, hijo milagroso. La presencia del Señor, ese era el tema de hoy. Hambre y sed de Dios. Y estuve orando hoy un montón y le daba gracias a Dios por un montón de cosas. Porque me acordé desde cuando empecé, cómo empezamos todos. Ojalá yo le pedí a Dios que más que una gran prédica hoy fuera de verdad que alguien se fuera convencido de buscar más de Dios. Porque viste que a veces venimos al grupo y hay cosas como que no entendemos, como que se nos van. Me acordé de la prédica de José que hablaba de buscar las miguitas que se caían, esa desesperación, de ir atrás de la nube como Moisés. Y yo me acuerdo que cuando me encontré con el Señor, lo primero que sentí fue un gran amor. Y nada más, y empecé a venir a un grupo como este y me empecé a sentir muy bien los jueves. Los jueves era bárbaro. En aquel momento creo que era los martes, en otro grupo. Y después me dijeron que se podía sentir eso todos los días. Acá también te lo dijeron. Entonces yo pregunté, ¿y cómo? Y tenés que orar todos los días. ¿Y cómo se hace? Y lo que haces en el grupo, lo haces en tu casa. Buenísimo. Así que yo hacía lo mismo. Anotaba lo que decían, porque no entendía nada, y iba a mi casa y cantaba en voz bajita para no despertar a nadie con malos sueños, y leía lo poco que agarraba y hacía una oración muy cortita, y en aquel momento me acuerdo que con mi mejor esfuerzo, y luchando, y 15 minutos de reloj, y me ponía así 15 minutos, leía rápido, cantaba una canción y me iba a trabajar. Y ese era mi mejor momento. Y me empezó a gustar. Y dije, qué bueno esto de lo que me habían dicho, y leía la palabra, y leía un poquito más, y un poquito más acá. Y un día fui a un retiro, y cuando volví ese día, esos 15 minutos se me hicieron cortitos, y empecé a quedarme un poco más. Y un poco más, y un poco más. Y Dios empezó a trabajar, y me empezó a gustar esto de la presencia de Dios, a estar ahí con Él. Porque en realidad Dios siempre está con nosotros. No es que se va. La presencia de Dios está siempre disponible. Ahí donde vos estés, Dios está. De ningún lado Él se escapa. A veces decimos, no, Dios no me acompaña, Dios en esto no está, en este lugar no está, en todos lados. En todos lados. No, pero yo soy muy pecador, seguro que conmigo no. Ahí está más. Jesús vino a buscar a lo que estaba perdido. O sea que donde hay pecado, donde hay error, ahí seguro, pero seguro está Jesús. El tema es que nosotros le digamos que sí, le creamos, lo busquemos, estemos ahí dispuestos a creerle. A que a pesar de que todo te diga que no,
que todo el mundo te diga que no valés, que vos te digas que no valés, que tu historia diga hasta ese momento que no valés, vos le creas a Jesús. Hay un versículo que a mí me gustó que está en Juan 6:53. No lo vamos a leer porque se nos va a hacer muy largo, pero Jesús acababa de multiplicar los panes. Le había dado de comer a 3.000 personas. Imagínate, 3.000. Jesús lo seguía mucha gente, tenía sus 12, tenía sus 75 y tenía un montón de gente que lo seguía y después de haber dado de comer a 3.000 había muchísima gente que lo seguía a todos lados. Pero Jesús se dio cuenta de que lo seguían para darles de comer, seguían para comer. Y entonces comenzó a hablar de que tenían que superar ese momento, que tenían que creer que Él era el Hijo de Dios, que tenían que comer su carne y beber su sangre. Y bueno, comenzó a exigir que tuvieran fe, que crecieran. Y de repente toda su idea, y empezó a hablar de una manera muy extraña que mucha gente no pudo seguir y no pudo entender. Y dice la palabra que muchos empezaron a ir. Y entonces Jesús, a medida que se iban yendo, yo me imagino, ¿no?, que les fue diciendo, ¿no?, si ustedes se van, ¿qué va a hacer cuando yo sea levantado en alto? Diciendo que cuando Él fuera crucificado, ¿dónde iban a estar? Y sus discípulos, o sea, los que estaban más cerca, se empezaron a ir. Y yo me imagino que un día se levantó, no sé si daba una charla o desayunaba con sus discípulos y se encontró a lo mejor solo con los 12. Y los miró y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? En ese punto estamos, en el momento de la presencia de Dios. Jesús está ahí. Y a mí, ahí estaba uno de los personajes que más me gusta en la Biblia, que se llamaba Pedro. Porque Pedro era re parecido, por lo menos, a mí. Yo me imagino que Pedro en ese momento era el pescador. Y lo escuchó a Jesús, se entusiasmó con la multiplicación de los panes, de haber pensado, listo, no pesco nunca más, panza llena, pongo una panadería. Después Jesús empezó a cambiar su discurso y a hacerlo más complicado, y Pedro ya no entendió nada, y no entendía nada, y la gente se iba, y todo parecía en contra, y le preguntaban, y le decían, pero este es el carpintero, ¿qué hijo de Dios? Yo lo conozco, la mamá era María, el padre era José, 30 años de carpintero, los bancos de mi casa lo hizo él, ¿qué hijo de Dios? Y estaba ahí Pedro sin saber qué decir, pero con una cosa en su corazón, lo que él había sentido al lado de Jesús, no lo había sentido nunca con nadie. Y me imagino que después de la pregunta de Jesús, Pedro recordó de dónde Dios lo había sacado. Recordó que había salido de atrás de unas redes en un barco que no pescaba nada. Y se había quedado pensando. Y le dijo así, Señor, Jesús le dice, ¿no? Le dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero estar ahí en tu presencia. Yo sé que todos se fueron. Yo sé que el médico me dijo que no iba a servir. Yo sé que no soy un hombre bueno, que me he equivocado mucho. Yo sé que en mi familia he sido despreciado, despreciada, que me han golpeado, que he golpeado, que he maltratado, que me acaban de echar del trabajo, que estoy desahuciado, que me inundé otra vez. Pero Señor, ¿a dónde voy a ir? Ese es el momento donde esta prédica y donde lo que estamos hablando en este mes es fundamental. Señor, no sé qué va a pasar, pero yo no me voy del lado tuyo. Entra en mí. Entra en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? No me voy de tu lado.
Busco en tu palabra para ver qué tengo que cambiar. Yo sé que vos me vas a ayudar, que el milagro está en este lugar. Ese lugar es buscar la presencia del Señor. Eso es estar ahí buscando de Dios. Cuando llegás a ese lugar que le decís, Señor, yo ya no sé más qué hacer. Ya hice todo y no puedo más. Estoy a punto de dejar de venir al grupo y cierro la persiana. Estás en el punto justo. Porque en ese lugar es cuando lo vas a dejar orar a Dios. Cuando ya hiciste todo lo que vos sabías hacer y descubriste que no sirve, es un buen momento para que Dios obre. Como Pedro, Señor, yo no entiendo nada. Esto que vos decís me supera, pero yo estoy acá. De tu lado no me saca nadie. No voy a volver a lo anterior. Este momento, esta charla que tiene Jesús con Pedro, esta pregunta, siempre está dando vuelta en nuestra vida. Siempre hay un tema que está ahí enfrente de tu vida con un desafío nuevo. Con un desafío que te dice, tenés que cambiar esto, tenés que modificar aquello. Si esa pregunta no está, tenés que empezar a hacerla porque estás en un problema difícil. Porque este hambre de Dios, esta necesidad de buscarlo, también se nos pierde. Nos acostumbramos a vivir al lado de Jesús y se nos hace cotidiano y se nos hace ordinario y dejamos de maravillarnos de lo que nos pasa. Dejamos de maravillarnos de que un bebé como el que acabamos de ver haya nacido, pese a todas las malas perspectivas, que Juan y Erika estén juntos, los que conocen la historia de Erika, que tanta gente que pasa por este lugar cuente su historia y su testimonio y se nos hace común. Y un día dejamos de orar y se nos van apagando las luces. Porque la presencia de Dios comienza en lo secreto, adentro tuyo, el cambio. A lo mejor el único que se dio cuenta en tu casa de que vos estás cambiando, sos vos. Esa idea que no te deja dormir a la noche de que yo puedo tener una vida mejor. Esa voz que te dice, yo te perdono, yo te amo, vos valés, que la vas haciendo crecer todos los días. Esa pregunta de Jesús que te dice, ¿querés irte? Y vos le decís, no me voy de acá. Prendo la radio, prendo para escuchar la palabra de Dios, leo una cita bíblica, vengo el jueves al grupo a pesar de que no sé si ir, si no ir, pero sigo buscando. Leo la palabra y ese pedacito chiquitito que empezó en tu corazón comienza a hacerse cada vez más grande y a buscar más y a crecer y a alimentarse hasta que de repente un día cambiás tu vida como le pasó a Pedro. Dejás que Dios cambie tu vida. Me acordé en estos años que hemos seguido al Señor la cantidad de veces que me levantaba solamente porque estaba Él. Después el resto del día había problemas, cosas que no tenían solución. Pero yo me levantaba a encontrarme con el Señor. Señor, yo estoy al lado tuyo. Señor, no entiendo lo que me decís, pero yo me voy a esforzar y voy a buscar y voy a seguir y no me voy a ir de tu lado. Porque nada es imposible para ti, porque creo en tu palabra. Hoy, Señor, no siento nada, pero me voy a quedar en este lugar. Arreglo con vos media hora, Señor. Tic de reloj. Apago los celulares, apago los problemas de trabajo y acá estoy media hora, 1 hora, 2 horas, un día. ¿Qué arreglaste con el Señor? Estoy acá buscando de vos. No me voy de este lugar hasta que vos no me cambies. Me acuerdo que con Susana pasábamos tratando de estar un día entero ahí en oración. Mediodía ella en el sagrario, después iba yo mediodía buscando eso desesperadamente, que cambiara nuestra vida. Y de repente comenzó a cambiar. Empezó a ver fruto, empezó a ver alegría, empezó a ver ese anhelo, esa gracia, esa paz. Y no es con tus fuerzas. Y no hay 2 formas iguales. Porque Dios te hizo único, especial. No hay 2 maneras.
Por eso vas a escuchar acá tantos testimonios y es tan importante venir y compartirlos y que los des, porque esa idea puede quedar en la cabeza de alguien, en el corazón de otra persona. Y ahí es cuando Dios te va formando, en esa desesperación de estar con Él. Y si un día te equivocás, sentís que esa presencia se pierde, rápidamente, Señor, aquí estoy. Esto no se puede perder. No puedo perder este lugar. Quiero seguir y Dios te va a dar todas las oportunidades siempre que vos estés frente a esta pregunta del Señor. ¿Ustedes también se quieren ir? No, Señor, yo estoy acá con vos. Yo estoy acá con vos. Yo no me voy de tu lado. Busco, anhelo, quiero cambiar tu presencia. Mi vida, quiero estar más cerca tuyo. Y la presencia de Dios tiene niveles. Te cuento esta. Tiene niveles. Podés estar más adentro, más profundo, podés confiar cada vez más, podés amar más, podés estar más adentro. Es más pleno, es más alegre, es más divertido, pasan más cosas. Contagiás alrededor, pero siempre tenés estos desafíos de buscar más de Él. Porque tener cuidado con esto, así como pasa que la semillita empieza despacito un día, cuando te acostumbras, cuando dejas de poner esa búsqueda, esas ganas, cuando ante una pregunta del Señor decidís, me voy, aunque no hayas decidido hacerlo, ese hambre se empieza a apagar. Al principio no lo va a ver nadie, pero vas a tener menos ganas, vas a encontrar excusas. A veces Dios te va a decir y vos vas a sentir en tu corazón que hay algo que tenés que hacer y de repente no estás de acuerdo. Conocí un hombre a quien yo quería mucho que Dios le dijo, tenés que perdonar. Pero este hombre no quiso. No quiso perdonar. Adentro suyo no pudo. Me acuerdo que ese día se fue del grupo corriendo. Porque se había enojado con no sé qué cosa del que predicaba porque le decía que perdonara. Y de a poquito empezó a dejar de venir al grupo, después empezó a ir a una iglesia solo, rezando como a él le parecía, y se fue. Y ya no volvió y no pudo perdonar. Y Dios te va a decir que hables, que cambies, que te esfuerces. Y Dios no te va a pedir a lo mejor que consigas cambiar, pero sí que pongas todo tu empeño. El poder lo pone Él. Pero las ganas, el anhelo, el hambre de cambiar, la desesperación, esa la pones vos. Señor, yo quiero cambiar. ¿Qué tengo que hacer? A veces no podemos perdonar, ¿no es cierto? A veces hay cosas que nos cuesta mucho, pero adentro nuestro tenemos que tener muy claro si realmente queremos y no podemos. Como si a veces no podemos correr porque estoy enfermo de una pierna. Y le podemos pedir a Dios, Señor, yo quiero que me sanes para poder hacerlo. Sé que quiero, pero no puedo. Bueno, Dios te puede sanar. Y en el perdón nos pasa lo mismo. ¿Queremos realmente? ¿Queremos cambiar? ¿Se acuerdan del joven rico, no? El joven rico llegó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el cielo? Cumple los mandamientos. Y el joven le dijo, yo lo hice todo, de chiquito. ¿Y Dios qué le dijo? Lo puso en esta pregunta. Vende lo que tienes y después sígueme. ¿A qué estás aferrado? ¿Dónde está el hambre de Dios? ¿Tenés tanta hambre? ¿Estás desesperado por buscarlo? Como Pedro que no se quería ir. Me imagino que a Pedro lo aterraba volver a su barca de pescador. Y yo hoy le daba gracias a Dios por ese momento de mi vida en que me encontré con Él y empecé a buscar y empecé a buscarlo y a cambiar y lo que vi me pareció bueno y aunque muchas cosas me costó mucho tiempo hacerlas bien, como Pedro que no entendía todo esto y no lo entendió hasta que el Espíritu no se lo reveló un tiempo después. Pero Pedro dijo, de tu lado no me voy, solo tú tienes
palabras de vida eterna. Solo en tu presencia, solo a tu lado. No me voy de este lugar, Señor. No me voy si vos no me bendecís. Señor, saname. ¿Alguna vez le gritaron al Señor así? Señor, saname. ¿Qué tenés en tu corazón? Hablalo. Dice la palabra que Jacob peleó con Dios. ¿Pelear qué quiere decir? Que no lo trató bien, trató de reclamarle, lo tomó, trató de golpearlo, peleó con el Señor, porque quería esa bendición. Ese es el hambre y la presencia que precisamos, que hace que el Dios que está a tu alrededor te toque. Es la llave que precisamos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Dios no nos quiere tibios. Le dice a la iglesia de la Odisea, creo que o fríos o calientes. Pero vos estás tibio. Y le dice, cómprame lo que precises. Comprar quiere decir que tenés que entregar algo, que tenés que esforzarte. Yo estoy a la puerta y llamo, pero tenés que abrirme, tenés que hacer el esfuerzo, tenés que buscar, tenés que tener esa desesperación. Cuando existe esa desesperación, esas ganas, cuando llegamos a este lugar desesperados y no nos vamos, sabemos que hay bendición. Cuando estoy confiado, cuando busco, cuando no me voy, cuando no me pierdo nada, cuando tomo nota, cuando lo aplico, qué bendición. Ahí es cuando Dios está cambiando tu vida. Hace unos meses atrás me tocó hablar con un hombre que tenía problemas en su matrimonio y yo me acuerdo que, le dije algunas cosas, algunas pautas, no muchas, 5 o 6 ideas. Y me quedé pensando en este hombre en que las escuchó todas. Y me fui de esa charla pensando, este hombre realmente compró todo. Y no pasaron 2 o 3 meses que yo me di cuenta que su matrimonio, contra toda esperanza, se había empezado a reconstruir y que había hecho todo. Sin dudar, sin miedo, nada. Lo hago porque escucho la voz de mi Señor. A mí no me fue tan bien con muchas cosas y me costó mucho comprar ese paquete cuando me lo dieron. Y perdí mucho tiempo e hice sufrir a mi familia en el proceso de cambio. Me faltó ese hambre que ojalá hoy Dios nos regale a todos. Y el hambre tiene que ver no solo con orar, no solo con venir al grupo, sino con leer la palabra, con ver cómo me la aplico, qué cosa está bien, qué cosa está mal. A veces estamos en un mundo donde no sabemos, donde todo se hace gris. Pero nosotros tenemos una palabra que te dice qué está bien. Susana cuenta que una vez tenía un paciente, Susana es mi esposa, que es psicóloga, y le dijo, me gustaría que hubiera un libro que me dijera qué está bien y qué está mal. Acá está. Yo tengo un libro casualmente, le dijo, que te dice eso. Hay que buscar. Hay que buscar. Dios te habla en ese lugar. Hay que aprender, hay que esforzarse, hay que seguir buscando, pero ahí está la presencia del Señor. El Señor te dice, cómprame ese hambre, vení porque tengo bendiciones para tu vida. Imagino la desesperación de Jesús, cuando teniendo todo para darle, la gente se empezó a ir. ¡Ay, Señor! ¿Cuánto dolor le podría haber ahorrado? Crean que Jesús es Dios, que Él te puede salvar, que tiene palabras de vida eterna. Es una decisión que tomamos todos los días. Ninguno de los que estamos acá la tenemos comprada. Todos los días hay que levantarse y decirle al Señor, sí, Señor, creo, sí busco de vos, sí estoy desesperado por encontrarte. No me quiero ir. No me quiero ir. Porque si sé que si vos no estás al lado mío, si yo no te busco cada mañana, si tu gracia no me acompaña,
yo por lo menos sé que vuelvo a ser el de antes de encontrarme con el Señor. El débil, bueno, ni que hablar. Pero a tu lado hay bendición, a tu lado hay paz, a tu lado tengo palabras. Sé que estoy al lado de alguien que cuida de mí. Vamos a orar en esta noche, porque tengamos esa desesperación del Señor, porque haya una efusión del Espíritu en este lugar que nos cambie, que nos marque, que nos dé ese fuego. Y si tal vez estás en ese momento que te empezaste a entibiar, que se te hizo común, que venís por costumbre, vamos, renueva tu espíritu, compra el fuego, ve a buscar del Señor, esfuérzate, cambia. Así que vamos a cerrar los ojos y si querés encontrar ese espíritu, te pido que te pongas de pie como un gesto para que el Señor, decirle, Señor, busco de vos. No sé cómo hacer para llamar tu atención, pero yo busco de vos. Si hay que gritar, Señor, yo grito más fuerte que nadie. Yo estoy a tu lado, Señor. Mi corazón se devana por buscarte. No me voy a ir de acá como vine. No voy a irme, Señor, porque no quiero llegar de nuevo a mi casa y que vos no estés de una manera nueva en mi vida. Que no tenga soluciones en mi corazón, que no puede llevar una esperanza. Nos contaba Erika de su hijito, pero me imagino que cuando iba al médico oraba, clamaba, ayunaba, que entraba mirando los ojos de Jesús antes que escuchara al médico. Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero estar enfrente tuyo. No quiero, Señor, pasar de largo, quiero tu presencia. Quiero estar en ese lugar donde las cosas pasan, donde mi vida hay cambio, donde tú estás en mi corazón. Dios puede cambiar tu vida. Tu vida no tiene por qué ser gris, no tiene por qué ser amarga, puede cambiar. Podemos estar en un momento de oscuridad, podemos estar en un momento de dificultad, pero sé que tu presencia, Señor, me va a llevar a un lugar mejor.